En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Tengan un feliz día del Señor. Hoy es domingo de la Pasión del Señor, conocido como Domingo de Ramos. En un rito muy antiguo que perduró durante muchos siglos en la Iglesia, el Domingo de Ramos, el sacerdote, estando las puertas del templo cerradas, las golpeaba por 3 veces con el pie de la cruz procesional, indicando cómo estas puertas se abren, las puertas del cielo, por la gracia, por el poder del Madero Santo. Cristo vino a asumir nuestra humanidad, la cargó sobre sus hombros. Y la cruz es el instrumento del cual se ha valido Dios para regalarle a los hombres, para regalarnos a nosotros la entrada a la vida y a la gloria, esa que Dios nos tiene reservada. Esta es la puerta de la gran semana, de la más grande de las semanas del año para la Iglesia, que es la Semana Santa. Y nosotros la vivimos habiendo hecho el camino cuaresmal, el camino del ayuno. Y entonces, acabando todo este tiempo, para podernos introducir en esta semana, hemos de poder levantar cabeza y poner la mirada allí donde la puso Dios ese día. Jesús entra triunfante a Jerusalén. Él enfrentará ahora sí definitivamente, cuerpo a cuerpo, al enemigo para vencerlo. La cruz será el instrumento de la victoria. Vamos a proclamar del Evangelio de hoy, del Evangelio según San Marcos, su capítulo 11. Vamos a tomar solo unos versículos que nos permiten considerar el hecho que aconteció aquel día en que Jesús dejó que lo aclamaran como rey, dejó que el gozo de aquel pueblo que ardía en esperanzas lo pudiera manifestar y lo gritara, a tal punto que Jesús dijera que si ellos se callan, gritarían las piedras. Marcos 11, los versículos del 1 al 11 es todo el texto. Yo solo proclamaré algunos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Ellos le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Esta escena nos permite a nosotros poder entrar, como lo veníamos haciendo estos días, en los sentimientos del corazón de Jesús. Y hoy esta escena nos permite contemplar el gozo del corazón de Jesús, que va a estar entrelazado con esos hilos de dolor que ya empiezan a tejerse en su corazón cuando ve a quienes le aclaman, a quienes lo proclaman rey, sabiendo que aquellos mismos que hoy le aclaman rey aclamarán luego a Barrabás pidiendo la muerte del Hijo de Dios. Pero Jesús no dejó que ese día el gozo se escondiera, no. Permitió que le cantaran, permitió que le aclamaran. Fue demasiado largo el camino que hizo el pueblo de Israel a la espera de este día. Este día que está marcado por varios días, pero es un solo gran día, el día del Señor, ese que irrumpirá en el mundo el día de su Pascua. Y entonces, llegando al corazón de Jesús, hoy con San Ignacio de Loyola, vamos a considerar una verdad que para nosotros, ya casi finalizando el camino del ayuno, de la penitencia, se nos hace necesario tener muy guardado en el corazón. La alegría cristiana sabe convivir con el dolor.
La alegría cristiana es contraria a la tristeza, pero no al dolor. El dolor no podrá jamás apagar la alegría del cristiano, porque el dolor, ese que se paga por el precio del amor, ese que se vive por la fidelidad a la verdad, entraña ese gozo que mismo Jesús había dicho a los apóstoles que nadie nos podrá quitar. Es el gozo de la victoria definitiva. San Ignacio de Loyola dice que es propio del dolor cristiano, saber convivir en la alegría. Y es propio de la alegría cristiana, convivir con el dolor. El dolor cristiano, el dolor por abrazar la voluntad de Dios, es el dolor que se elige por amor. No es un dolor que se elige por sí mismo, no. Nuestro horizonte no es la cruz, sino la Pascua, la luz que resplandece detrás de la cruz. Amamos la cruz porque amamos la gloria que Cristo nos alcanzó por ella, porque por ella las puertas del cielo se abrieron como ese rito que el Domingo de Ramos se hacía. Y la alegría, esa que el Señor nos quiere compartir y regalar, hemos de estar cierto que será con dolor, porque el que se goza del bien padece todo lo que necesita padecer para permanecer en ese bien. Y también el que vive en el gozo del bien padece porque aquellos a quienes ama puede que todavía no estén en esa alegría. Por eso hoy con San Ignacio de Loyola contemplamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y Jesús deja que lo aclamen. ¿Por qué? Porque como tantas veces los judíos cantaban cuando llegaban al Monte de los Olivos y veían el brillo de la cúpula del templo y decían, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jesús lo habrá cantado cada vez que llegaba. Ahora la alegría sería la definitiva. Aquella alegría que ellos cantaban era una alegría en la esperanza. Ellos venían y debían volverse. Y aquellos corderos que se sacrificaban no les daban la salvación que ellos esperaban. Pero este día en que Jesús entra triunfante, en verdad pisan los umbrales del cielo quienes entran con Jesús en su Pascua. Jesús sabía que este era el último domingo de Ramos, este era el último domingo de Pascua, de la Pascua judía, de la aclamación de un rey que solo se esperaba, ahora ya llegaba. Jesús entra a Jerusalén sabiendo que aquí ya no habrá corderos, sino será Él el cordero. Ya no habrá muchas víctimas, todos esos centenares de corderos que se mataban en el templo. Ahora era Él el que iba a ser sacrificado. Ya no era la sangre de los corderos las que marcarían los dinteles de las puertas, o la carne de aquellos corderos las que se compartirían en la cena. No, ahora sería su sangre derramada, su cuerpo entregado, lo que marcaría la frente de sus discípulos, lo que ellos comerían para tener la salvación. ¿Cómo no lo iba a hacer aquel para lo que había venido? Él había venido para eso. Por eso aquí estaba el gozo de Jesús, entrelazado con los hilos de dolor. Aquella sombra caería en Getsemaní como un peso que solo Dios podía llegar a soportar, lo inmenso peso del dolor que causaba el pecado sobre él. Pero sin embargo Jesús, que tenía puesto la mirada en el cielo, en su Padre, sabía que su Padre no lo abandonaría. Por eso hoy te invito a que pienses en el gozo que te da el Señor, gozo que has de pedírselo como gracia, gozarme de tanto bien que es Cristo nuestro Señor, dice San Ignacio de Loyola, gozo que se vive también en el dolor del amor hasta la cruz. Paga por el bien, por el gozo y por el amor el precio de la cruz, porque es el precio que pagó Jesús por amarte. Es eso lo que hoy nos invita a considerar esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús viene ya a quitar todos los signos, llega a la realidad. Cada vez que nosotros celebramos la misa cantamos el santo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Lo hacemos en cada misa. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Porque lo que hoy acontece en el sacramento, nosotros deseamos que acontezca definitivamente en la realidad cuando ya pase nuestra condición transitoria, temporal y mortal. Jesús dejó que lo aclamaran porque Él sabía que llegaba lo definitivo. Hoy llega para nosotros. Acabado este tiempo cuaresmal, acabando este tiempo de ayuno y de penitencia, ¿dónde tienes puesta tu mirada?
no en el triunfo de haber permanecido fiel en este tiempo, del ayuno, de la penitencia. No, sigue poniendo tu corazón en Cristo. Sigue poniendo tu corazón en el Padre Dios. Sigue poniendo tu mirada en el Calvario, el monte de los amantes, y detrás de ello en la gloria que alborea en el Cristo resucitado. Llega al corazón de Jesús y contempla su gozo. Persevera en el combate, no te canses. Si vuelves a sentir la fatiga, la debilidad de tu condición mortal, piensa que Cristo para llegar a la cruz también cayó y se levantó. Soportó cuanto debía soportar tan solo porque el gozo del amor, el que él quería manifestar al mundo, estaba contenido en su corazón como un perfume en un frasco que debía romperse, como lo hizo María, la de Betania, cuando rompiendo el frasco de nardo puro, aquel perfume se exhaló por toda la casa. Cristo es como un frasco que contiene un perfume, el perfume del gozo y la alegría, la auténtica, la que Él quiere irradiar en el mundo. ¿Recuerdan los 600 litros de vino? Esos que habían sido cambiados de 600 litros de agua. Eran 600 litros de vino, de abundancia de vino, porque era abundante la alegría que Cristo traería. Ese es el signo. Y lo hace por María. María anticipa el signo de la alegría desbordante, abundante. Aquí está entrando Jesús a dejar que su frasco se rompa, a que el gozo se irradie. Por eso, queridos hermanos, no traicionemos nuestra herencia. Somos un pueblo que heredó la alegría del resucitado. No se lo podemos negar al mundo, el mundo la necesita, esa alegría que convive con el dolor, pero el dolor por el amor. Padezcamos todo lo que tengamos que padecer, por el bien que Dios nos promete. Y que Él los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.